queridos sacerdotes concelebrantes, miembros de la vida consagrada y fieles laicos. En medio de este tiempo de Adviento, la Iglesia nos presenta hoy la figura de María Inmaculada. María, que desde el mismo instante de su concepción no solo fue concebida sin pecado, sino que estuvo ya adornada de la santidad. Los orientales, para hablar de esta fiesta de María, prefieren, en vez de Inmaculada, hablar de la Toda Santa, llena de santidad, llena de gracia, desde el principio de su existencia. La fiesta de la Inmaculada nos recuerda que ante el fallo de la creación por parte del hombre, Dios no se ha quedado ahí, sino que ha sido capaz de inventar por su sabiduría y sobre todo por su amor a los hombres un estadio nuevo, el estadio de la redención. Contemplando a María Inmaculada, podemos ya decir, adelantándonos a lo que cantamos en la vigilia pascual: dichoso pecado que nos ha traído tal Redentor. María es el fruto primero de la nueva creación. Dios se ha sobrepasado a sí mismo en la obra creadora. Hoy, en el oficio de lecturas, leíamos esta expresión tan maravillosa: Dios es el Padre de las cosas creadas. María es la Madre de las cosas recreadas. Esa es María, un ejemplo para nosotros, un espejo en el que mirarnos, porque también nosotros, como hemos escuchado en la segunda lectura tomada de San Pablo, nosotros hemos sido elegidos antes de la creación del mundo en su Hijo por Dios Padre para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Tenemos que mirarnos en el espejo de María para ver si esa voluntad de Dios se va cumpliendo en nosotros, si poco a poco vamos siendo cada vez más limpios, inmaculados, santos, para parecernos a nuestra Madre. Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción en el tiempo del Adviento. Y esto no quiere decir que hagamos como un corte y una interrupción de esta espera del Señor que viene a salvarnos. Precisamente la Iglesia nos propone la figura de María para que aprendamos a esperar con ella y como ella. Solo Dios puede venir a nosotros de una manera viva, transformadora, de una manera que no solo sea una conmemoración y un recuerdo histórico, sino que realmente transforme nuestra vida y nos cambie por dentro. Solo eso podrá ocurrir si nosotros sabemos esperar al Señor con María, como lo hicieron los apóstoles antes de Pentecostés. Es ella quien nos tiene que preparar. Por eso también nosotros tenemos que esperar como María, aprendiendo de sus actitudes para poder recibir al Señor. ¿Y cuáles son estas actitudes de María para recibir al Señor? En el Evangelio de hoy se nos presenta a este Dios tan bueno, tan respetuoso con los hombres, tan considerado, que no quiere hacer obras maravillosas en nosotros si no es con nuestro consentimiento. Y por eso a María, Dios, a través del ángel, le pide el consentimiento para efectuar a través de ella la obra de la redención. El Señor nos pide a nosotros también esta atención para cuando Él quiera manifestarse a nosotros. De María tenemos que aprender a vivir en oración,
a vivir estando pendientes de la palabra de Dios para descubrir cuál es lo que el Señor nos pide en cada momento. ¿Os habéis fijado que la inmensa mayoría de los pintores, cuando intentan representar la Anunciación a María, la presentan en oración? María era una mujer verdaderamente en contacto con Dios. Era una mujer insertada en su pueblo. Por eso conocía la historia de Israel. Por eso leía los libros sagrados y se alimentaba de ellos. El Magnificat, lo que llamamos el Cántico de María, es una prueba clara, evidente, de que María conocía la Sagrada Escritura y oraba sintiéndose miembro de su pueblo. La oración, la escucha de la palabra de Dios nos tiene que preparar para las próximas fiestas de la Navidad. También María se destaca por su humildad y por su pequeñez. Ella no se siente privilegiada y no se siente ninguna gran señora porque haya sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Al revés, ella se proclama: he aquí la esclava del Señor. Ella se siente pequeña, humilde, sierva. ¿Cómo Dios se ha podido fijar en ella para realizar esta maravilla de la recreación, de la redención del mundo? Pero precisamente Dios, cumpliendo una ley que es habitual en su comportamiento, no se fija en los grandes, en los sabios y en los poderosos, sino que se fija en los humildes, en los sencillos y en los pequeños. También nosotros tenemos que apearnos de nuestro orgullo para ejercitarnos en la humildad si queremos que el Señor vuelva a nacer en nosotros. Por último, María nos enseña la docilidad a los planes de Dios. Nosotros vivimos en una cultura en la que todo ha de ser programado. Nosotros decidimos sobre nuestro porvenir. Ya desde niños preguntamos a los chavales: ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué es lo que tú vas a ser? Y los padres tienen ya algo previsto para que el niño o la niña sean de algún modo lo que ellos quieren que sean. El cristiano se caracteriza por todo lo contrario. El cristiano no tiene por qué programar su vida. Tiene que estar pendiente de Dios, de la voluntad de Dios. Me sorprendió mucho cuando, al ser elegido Papa Benedicto XVI, le preguntaron: ¿y cuál es su programa? ¿Cuál es lo que usted va a hacer como Papa ahora que se estrena en el ministerio de Pedro? Y él contestó: yo no tengo programa propio, mi programa es el Evangelio. Lo que tengo que hacer, porque así lo he venido haciendo, es tratar de cumplir en todo momento la voluntad de Dios. Ese es nuestro quehacer, ser dóciles para cumplir la voluntad del Señor, porque a veces, muchas veces, el Papa Francisco insiste en ello, Dios nos sorprende, Dios no presenta ante nuestros ojos, en nuestro horizonte, cosas posibles, sino cosas humanamente imposibles. A María también le parecía imposible poder ser al mismo tiempo virgen y madre, pero el Señor le dice que eso es posible porque Él todo lo puede. Y a María le falta tiempo para decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, recordemos, hermanos, nuestra vocación a ser santos e irreprochables ante Dios por el amor, y digamos como María siempre sí a lo que se nos manifieste como voluntad de Dios
aunque sea una cosa aparentemente imposible.